Ata o momento 4 enfrontamentos en ACB entre Blues Saints Monbus e Lagungaro. 3 victorias do conxunto galego e unha do conxunto de San Sebastián. Foi precisamente a última vez na que se mediron neste pabellón. Daquela Lagungaro estaba, bueno, en plena efervescencia, comandada por un francotirador de nome Antipanco, MVP da última temporada. Agora cesamente volta en Unicaja. Como os dicía, quintetos por parte de Blues Saints Monbus. Saen Andrés, Corbacho, Púmprala, Oriol e Kendall. Por parte de Lagungaro, Neto, Taylor, Papá Macarios, Butz, ahí está, o problemático Quintel Butz e Ibeque. Saltarán por ese primeiro balón o nigeriano Ibeque, el Ivon Kendall. Lembrolles, Blues Saints Monbus busca praza para a Copa. Lagungaro mellorar a súa situación, pecha cancelas con 2 victorias e 12 derrotas. Hai dous emparellamentos iniciales importantes, Kendall Bus e Andrés Rodríguez, Rausinho Neto. Como nos recoñecían os axudantes de Obradoiro, Butz condiciona a defensa de Blues Saints Monbus e seguramente Kendall e Corbacho condicionan a de Lagungaro. Tocou Kendall, primeiro balón para Blues Saints Monbus, rescata Andrés, controla Púmprala. Colleu no tempo Andrés Rodríguez, subindo bola Andrés, tratando xa de castigalo Raulsinho Neto. Atención ao traballo de desgaste sobre base de Blues Saints Monbus. Oriol, Púmprala de novo para Andrés. O corte de Corbacho, perseguido por Papá Macarios. O lanzamento de Kendall, canastra de Kendall. Inteligente Andrés, perseguir a Corbacho. Hai pase directo, moi ben aproveitado. E moi ben Kendall xugando de costas ao aro. Insiste Corbacho, se me marca máis a mí, máis opcións para os meus compañeiros. Sí. Anotou Livon Kendall, primeira posesión para Lagungaro, lanzamento de Bus, non entra ese rebote, acaban as mans de Oriol Dungen. Sube bola Andrés, pide Kendall, aí está Kendall con Bus, algo máis alto Livon Kendall, recibe Corbacho, atención al lanzamento de 3 de Corbacho, quedouse curto ese rebote. Molestáronse Ibeque, Butz acabou tocando Ibeque, balón de fondo para Blues Saints Monbus. Sí, bueno, gracias tamén a pelexia de Kendall, ¿no? Que foi a por él. Moverá de fondo Andrés, pero conxunto galego. O bloqueo de Kendall, balón para Livon Kendall. Kendall con Quintel Butz. Pide axuda de Andrés Rodríguez. Primeiro minuto gastado no pabellón do Sar. Ábrese Oriol, balón para Corbacho, mete para Kendall, a man de Butz. Problemas para Raulsinho Neto. Quintel Butz. Raulsinho con Andrés. Saca para Butz, Papá Macarios. Este de 3 non quere saber nada, leva un 20% esta temporada. E miren que tira, balón interior de Papá Macarios. Asistencia de Papá Macarios. Escachou na Ibeque. Queixábase Oriol e ten razón, hai que ter cuidado. O feito de xugar Butz de falso pivot vai abrir moito o campo, hai que ter cuidado cas axudas despois do bloqueo directo. Andrés Rodríguez, balón de Andrés para Corbacho, lanzamento de Corbacho, 3 para Corbacho. Agora sí Corbacho, primeira tripla do Caroleiro do Sar. 5-2 Blues Saints Monbus. Obradoiro parece que despois de canasta que lanzó. Xa o dicíamos, Kendall e Corbacho condicionan a defensa de Lagungaro. De momento os anotadores do conxunto galego. Balón para Taylor, pide dentro Ibeque, marcado por Oriol, o lanzamento, suspensión de Taylor, canastra de Jermaine Taylor. Sí, bueno, estaba ben defendido, estaba o defensor diante. Anotou Taylor, 5-4. Balón de Andrés, Púmprala. Balón interior de Púmprala para Kendall, saca con dereita, o balón non entra, o salto de Kendall ante Butz, acaba capturando ese balón Raulsinho Neto. Sí, pero é interesante porque aí sí que pode ter ventaxe a Kendall contra Butz, cerca do aro. A man de Corbacho, con fortuna para Papá Macarios. Papá Macarios trata de doblar para Ibeque, balón solto, Ibeque que saca para Butz, Butz para Taylor. Taylor a finta ante Púmprala, lanzamento de Taylor y ese balón pisou. Taylor é para Blues Saints Monbus. Aí está Ana Cardús dando o balón a Púmprala. Berros de Obradoiro no pabellón do Sar. Andrés Rodríguez, pide Oriol, o corte de Corbacho. Tras del sempre Papá Macarios. Kendall para Andrés Rodríguez. A defensa de Raulsinho, mete dentro para Oriol. A boa defensa de Ibeque, acabou recuperando Lagungaro. Están anticipando agora ben nos últimos lances dos xogadores de Sito Alonso. Butz ante Kendall, o lanzamento, acaba dentro. Bueno, isto vai facer moito Bus. Vai xogar contra Kendall de fora cara dentro, botando o balón ao chan. Bueno, vamos a ver que tal Kendall, que si é capaz de parar un contra un. 6:45 para a conclusión do primeiro cuarto. Ponce por diante por primeira vez no partido Lagungaro. Corbacho, Oriol, anticipación de novo de Ibeque. Aí vai Ibeque, colle carreira Ibeque, a man de Andrés, chega Oriol. E ese balón
Indican os colexiados que será para Lagungaro. Moi listo, Andrés. Sí, señor. Estaba xa medindo os pasos para escachala e Ibeque cando meteu aí a man Andrés. Moverá de fondo Lagungaro, preparado Papamacarios. O balón de Raulsinho para Papamacarios. Diante dele está Corbacho. Y de por pola de nuevo Raulsinho Neto. Outra vez 4 abertos. Balón para Butch, o lanzamento de Butch. Canastra de Quintel Butch. Sí, bueno, el xogando de falso pivot, ese vai ser o seu xogo. Tamén a ventaxe é para Kendall, tratando de recibir perto do aro. Andrés. Está ganando por el movimiento de Corbacho y hay falta de Papamacarios. Sí, enganchou hay a una Corbacho. persecución de Corbacho, enganchó uno, falta de Papamacarios, será a primeira falta do partido. Sí. Home, os árbitros son expertos, son moitos partidos de ACB, seguro que si hai ilegalidades van a tratar de atallalas desde o principio. Mueve Andrés, balón para Oriol. O balón de Oriol para Corbacho, escapouse y recuperó un Papamacarios. Saque rápido Papamacarios, llega Púmprala, recupera Púmprala para Blues Mombus. Sí, moi ben. Extraordinario Púmprala, primeira ovación da tarde para o xogador checo. Pensábase mucho con Corbacho de que non estaba atento, que o pase de Oriol era bo. Era vos, Oriol. Corta Corbacho, balón para Púmprala, penetración de Púmprala, lo pasado, canastón de Pavel Púmprala. 7-8, un arriba al Lagungaro. Púmprala sumando sempre. É un xogador que xoga ben sin balón. Recuperan defensa y completan ataque. Xogada redonda de Pavel Púmprala. Manejando Raulsinho Neto, balón. Outra vez Joa. Para Ibeque. Taylor. Ahí está penetración de Taylor, forza de Púmprala, saca para o lanzamento de Papamacarios, non entra, no salto, rebote para Taylor, o lanzamento. E o balón será para Blues Mombus. Sí, a xente estaba a protestar porque pensaba, pero xa estaba pitado, Sí. A zoa de axustes, a zoa match-up que fai Blues de momento está a parar ben, ¿no? Probablemente non esperaba Lagungaro que a fixeran desde o principio. Que non están facendo, por outro lado, esta temporada, a maioría dos partidos. Non demasiadas veces, non. En la casa menos. Sí, señor. Sube bola Andrés Rodríguez. Ahí va o corte de Púmprala. Sae Corbacho, perseguido por Papamacarios. Corbacho Polo Chan, mira por os colexiados. Kendall tamén Polo Chan. E hai falta do propio Kendall. Sí. Falta de Kendall a Butch. Primeira falta de Blues Mombus. Bueno, o traballo de Papamacarios está claro. Sí. Que non toque balón Corbacho. Efectivamente, sabe o que sabe. Ahora que están en defensa bastante máis agresivos, do Sí. que é habitual nas últimas datas Lagungaro. É o que estábamos a falar antes de empezar, se xogan moito, venen ca auga ao cuello, ¿no? Entón, bueno. Ahí está Butch, diante del quedó Corbacho, balón para Jermaine Taylor, no cambio ahora con Corbacho, recibe Papamacarios. Ahí está Papamacarios, o balón interior de Papamacarios, y ve que acabó una sacando. Ahí ese balón Púmprala, providencial de nuevo Púmprala. Andrés, a penetración de Andrés, y hay falta de Raulsinho, creo. Sí, moi ben Andrés, viu o espazo aberto e foi para dentro, claro que sí. A penetración de Andrés, vais a línea de persoal. Bueno, parecía de tiro, pero... Foi de Butch, a primeira de Butch, non lle dan tiros a Andrés, daí os asubios. Esta de novo. Logo xa de fondo, Blues Mombus. Balón de Andrés. O bloqueo de Kendall para Corbacho, balón para Corbacho. Corbacho de nuevo con Andrés, penetra Andrés, vai forzar a Raulsinho. Non ve claro, que se va preparado Ibeque para axuda. Sai Oriol a bloquear, aí está Andrés, o lanzamento de Andrés, o balón que non entra. E hai falta de Oriol no rebote ofensivo. Sí. Falta de Oriol a Ibeque. Primeira falta personal para Oriol Junyen. 4 minutos 20 segundos para a conclusión deste primeiro cuarto. 7 Blues Mombus Obradoiro, 8 Lagungaro. Ibeque non é un xogador excesivamente alto, pero físicamente impresionante, poderoso, moi poderoso, brazos largos. E un xogador ademais cada xornada que pasa, Tito, a mí dá a impresión de que nos amosa que é capaz de progresar e facer máis cousas. Sí. Raulsinho Neto. Raulsinho. Saca Raulsinho para Taylor. Quedou aí solto o lanzamento de Taylor. Tocou un Ningaro. Outra vez de fondo para Blues Mombus. Outra vez a defensa asustando a toda a masa, causa problemas ao ataque de Lagungaro. O veu xa Kendall para Andrés Rodríguez. Últimos 4 minutos. Kendall. O
O corte de Corbacho. Hai unha nova falta de Papamacarios que non pintan os colexiados. Estaba pegadiña na Cardús. Corbacho para Kendall, trata de anticipar Boots e hai falta. Muy bo Falta pase. de Boots, segunda de Quintel Boots. É moi inteligente o ataque de Obradoiro. Están moi pegados a Corbacho, están a xugar balóns interiores para Kendall, que ten a ventaxe aperto do aro contra Quinterbus. Tiros libres para Livon Kendall. Esto de nuevo pase, picadiño de Corbacho. Ahí Kendall y o levantada. Cuando llegó golpea con brazo derecho. Anoto primero Livon Kendall. Así te dando las últimas instrucciones a Kene. Sí, está dialogando con Ibeke, berrando desde o banco. Mentres, segundo tiro libre para Kendall. O lanzamiento de Kendall entra y pone de nuevo por diante a Blues Sensmon Bus. 9-8. 4 puntos para Kendall. Máximo anotador do conxunto galego todo momento. Raulzinho Neto. En diante de la Púmprala. Se dice que corra cronómetro Raulzinho. Ahora con Kendall. Taylor que forza una penetración. O balón de Taylor. Canastra. Claro. Canastra de Taylor quedó ahí con Oriol. El de por adentro sacó esa canasta. O problema da defensa de Foa é que a veces queda emparellado un grande con un pequeno. Entón hai que aguantar tamén aí os un contra un. Balón de Andrés, Corbacho liberado, lanzamiento de 3 de Corbacho, non entra pasado, Oriol. E hai falta de Ibeke. Xa estaban Púmprala, Oriol e Kendall ao rebote de ataque. Hai fame de balón. Importante o rebote de ataque tamén, hoxe. Movera de fondo Blues Sensmon Bus, primeira falta de Ibeke. Con dúas lembren el húngaro Quintel Boots, balón para Púmprala. Moi listo. ¡Qué bonita jugada! Asistencia de Andrés y o mate de Pavel Púmprala. Como se lle marchou aí o seu defensor? Unha finta, sí. Como remontou a liña. Non se ve ben na repetición, Taylor pero non pudo recuperar, pero a finta foi realmente espectacular. Gañoulle, sí, gañoulle as costas. No adicional, Pavel Púmprala, de novo jugador destacado en Blues Sensmon Bus. Unha xornada máis, En todas as facetas, ademais, sei que fai un pouco de todo. Defende ben, axuda no rebote, xoga sin balón. Está a facer, tal vez o seu mellor momento desta temporada. Sí, señor. Ven empedrando Púmprala, 5 puntos para Púmprala. 2 arriba, Blues Sensmon Bus. Balón para Taylor, presiona Obradoiro. Ahí está Boots. Boots, balón por arriba, Ibeke. Responde Ibeke a bonita canasta de Púmprala con outra realmente espectacular. Sí, a verdade é que romperon moi ben a presión. Que ben ya puxo Boots, asistencia Boots, Aliup, con destino Ibeke. Pide más atención muchos jugadores. Estén más atentos. Balón para Oriol, Oriol mete o brazo, saca o gancho, canasta de Ibeke. Moi ben. Apañou o golpe e a canastra Ibeke que ixe se do pescozo. Cada vez que consiguen xerar xogo interior, están a sacar cousas, tanto Kendall como agora mesmo Oriol. Ben é certo que tentaban anticipar no principio do partido, pero neste momento parece que é que en Blues Sensmon Bus de encontrar melloras vías. Sí, está ben tratar de xugar cos pivos, se hai un contra un xa xugalo. Podemos hacer dos cosas. Aí está Moncho. Podemos hacer dos cosas. Seguir quejándonos de que nos agarran, de que nos empujan, empezar a trabajar las líneas de pase, hacer buenos bloqueos. Dios, ¿pero qué pensabais? Es que estamos teniendo, Dios, una cantidad de pérdidas estúpidas. Dios, en primera línea, no cojo el balón, se me va de las manos. 1 contra 1 de Taylor, hazle falta, joder, que tenemos 2. No dejes meter el mate, tío. Te tira un balón a Liu, échate para atrás. Estamos muy blandos, tío. Tuso. Hey, atentos ahora. Si Quintel Boots se va al banco, si seguimos a por el interior. Cortes arriba y uno cross. Uno tras canasta y seguimos el show. Si sientan a Boots, yo sabéis que hacemos red. Bueno, estaban a falar, a defensa de Obradoiro vai cambiar si Boots xoga de 4 ou si xoga de 3. Tenen un tipo de defensa que cambian cando Boots xoga de ala pivo porque condiciona un pouco a defensa. De momento segue Boots. De momento segue Boots e segue a mesma situación. Bueno, quedan 2:45. 2 arriba, 14-12 Blues Sensmon Bus Obradoiro. Manexando Raulzinho Meto. Raulzinho pide dentro Ibeke, ahí ven a bloquear Ibeke, Raulzinho para Boots. Boots acaba sacando para Taylor. Taylor queda ahí con Kendall, o lanzamiento de Taylor, a man de Kendall, pero acaba chegando Papamacarios para barrer e convertir ese balón. A defensa fora boa, o que pasa é que, bueno, o final da defensa é o rebote. A defensa non acaba hasta que non hai balón en posesión. Pues se acaba de decir Moncho Fernández que hai que poñerse as pilas, seguro que esto non lle gustou nada.
Balón para Oriol. Kendall, ahí vengo corte de Pumprala, perseguido por Taylor, ofrece bloqueo Kendall, acaba sacando para Andrés, a penetración de Andrés, lanzamiento de Andrés, pasos. Indica, cuidado, que hay pasos de Andrés Rodríguez. Bueno, porque saltó, pero... Está allí protestando Andrés. Sí. Volveréis de nuevo. Bueno, fai un pequeno salto, era o que estaba a indicar Redondo. Bueno. Raulzinho para Woods, Papamacarios de nuevo para Woods, erguese ante Oriol, lanzamiento de Woods, canastra de Woods. Está a tirar con a mão diante, está a tirar ben. Menos mal que está a tirar pisando a línea, casi sempre. Sí. 14-16. De nuevo arriba Lagungaro. Andrés para Oriol con Ibeque. Ahí está Oriol, la pinta de Oriol contra Cuxis, lanzamiento de Oriol, acaba llegando Woods para capturar ese rebote. A carrera Woods, entró por detrás, Amán de Pumprala, recuperó un Papamacarios, balón para Ibeque. Ibeque con Raulzinho Neto, 15 segundos de posesión para Lagungaro. Sí, ahora organiza ataque desde Banco Sito Alonso. Balón para Kendall Woods, erguese ante Kendall, lanzamiento de Woods. Bueno, agora sí. Agora sí, tripla de Kendall Woods, 14-19, tempo morto de Moncho Fernández. Sí. 5 puntos consecutivos de Kendall Woods. Que está en racha e cuidado porque é un xogador, o que estábamos a falar antes de empezar, un xogador de talento, si entra en racha doblemente peligroso. A un 11, 14-18, 14-19. Mais 5 Lagungaro. Mira, Andrés, vamos a ver. Hemos quitado la segunda falta de Woods. Digo, balón interior. No hemos jugado un puto balón interior. Las siguientes pick and roll. Balón interior contra Woods. Joder. Hostia. ¿Qué dos faltas? Balón interior. Cae la tercera. 3 ataques seguidos. Uno cross. Dios. Y score, puño. Menos men, joder. You are too relaxed. Hostia, too relaxed. Demasiado relax, insiste Moncho Fernández que metan balones interiores para tratar de castigar a Kendall Woods, que un hombre clave ten 2 faltas no primeiro. Un xogador moi peligroso en ataque, pero que sufre en defensa, e máis perto do aro. Entón, o que está a decir Moncho é o lógico, non? Eso vamos, claramente. Pois como lles dicía, un 11, moverá Pavel Pumprala para Blue Sensmon Bus. Andrés, pues finalmente o que sacou Corbacho. Entrou Cuxis. E sentouse Taylor en Lagungaro. Papamacarios sigue pegado a... Mientras siga Corbacho, creo que vai seguir no partido. Balón para Pumprala. Aí vai Maisley, outro dos que entrou no partido. Maisley que sustituía a Oriol. Balón para Kendall, agora sí, castiga Woods. Sí, canasta de Kendall. Pero que estaba a falar Moncho, está bastante claro. Agora mesmo, a vía de auga que ten na súa defensa Lagungaro é esta. Ven agora Blue Sensmon Bus, encontraron a Kendall fronte a Woods. Raulzinho Neto. Balón de Raulzinho para Papamacarios. Maisley que pica, acaba sacando para Woods. Lanzamento de Cuxis, o lanzamento de 3, canastra de Cuxis. Bueno, agora mesmo están bastante acertados porque este tiro estaba con un defensor diante. Andrés Rodríguez. Corbacho para Maisley. Maisley busca a Kendall, imposible. Ahí está Maisley, Andrés, balón para Maisley, adentro. Canastón de Maisley. Bueno, como caeu, como se revolveu y arriba, agilidade tremenda de Maisley para capturar e logo para reaccionar ante unha caída que parecía perigosa. Primeiro intentaron meter o balón dentro para Kendall, non puideron, entón xogaron o bloqueo de continuación. Pois Andrés e Maisley moi ben, o están a facer moi ben. Aí está como acolle por riba de Cuxis, eses 2-17 que valen para moito. Claro. Escoitamos a Sito Alonso. Primero, la salida de presión. Este was fast break transition against pressure, okay? Okay. Go, okay. Manos, okay. Big displayer. Go, but easy pass por Manus, easy pass. Raúl, si no tienes claro, pase. Raúl, no. Pase fácil obligatorio. Easy pass. Mandatory easy pass. Yes. Play pick and roll. Pick and roll green. Pick and roll green. They want to switch. Pick and roll green to attack with Raúl. Ekene and Raúl. Green. Agresivo. 2, 3.
Bueno, pues quiere pases fáciles para salir de esa presión que intúe de Blues Monbus. Claro, primeiro poñer o balón en campo de ataque e logo xugar un bloqueo directo en continuación con o resto do equipo aberto. Vamos a ver. Veamos esa última tripla de Kuxis y esta canasta bonita y arriscada de Salah Maisley. Quedan 9 segundos. 18-22. 4 arriba Lagungaro. O balón. Debut para Raulzinho Neto. Ahí está Raulzinho, Papa Macarios, o lanzamiento de Kuxis. O lanzamiento creo que tocó Salah Maisley y ahí acaba cuarto. Sí. Acaba cuarto Nosar. De momento está ganando Lagungaro. 18-22. Mais 4 para os de San Sebastián. Bueno, 18-22 Nosar. Aí neste momento outro partido en xogo nesta xornada adiantada ao sábado. Canarias está gañando por un punto no segundo cuarto a Signia Manresa, 25-24. Aquí se saben 4 arriba Lagungaro, un Lagungaro que bueno, está defendendo, está mostrando unha intensidade e unha concentración importante e logo en ataque aí aparece Butz. O Bus que agardaban en Lagungaro realmente. Pois sí, é un estilo de xogo con 4 xogadores abertos que de momento les está a dar cousas, os tiros de Bus están entrando, bueno, hai problemas na defensa. Despois en ataque o Bluesens busca balóns interiores, a veces atopa Kendall, cando atopa ben, cando non o consigue ten máis problemas. De momento a defensa de Lagungaro estáse a impoñer ao ataque de Bluesens. 9 puntos para Quintel Butz, 4 para Taylor. Está na pista 4 para Ibeque. Rafa Luz. Sí, señor, se entrou na última xogada do primeiro cuarto e aí está Rafa Luz. Con Bumbrala, con Diguar, con Maisley e con Hamel. Ese é o quinteto de Bluesens Monbus. Balón para Kuxis, o lanzamento de 3. Ante a axuda defensiva de Bumbrala anotou Kuxis. Segunda tripla para o xogador. Hubo un bo bloqueo de Guille Rubio, segunda tripla desde o mesmo sitio, ademais. Sí, señor. Lagungaro con Raulzinho Neto, Kuxis, Papa Macarios, Guille Rubio e Ibeque. Rafa Luz. Balón para Hamel. A fin de Guille Rubio. La penetración de Hamel. Saca falta. Y a pelota que non quere. A ver a tiros para Robbie Hamel. Agora a situación é ao revés. Agora saliu Hamel e saliu Guille Rubio. Por lo tanto, Hamel ten ventaxe sobre Guille Rubio xugando de fora para dentro. Como acabamos de ver, además, aí nesa. Mira aí. Exacto. Guille Rubio é un xogador máis forte e tamén máis lento que Hamel. Na liña de personal, Robbie Hamel. Esta temporada desde aí un 67% de acerto. Anota primeiro Hamel. Máximo para obter mellores boletos. Sí. Tamén se ten que anotar, tuvo unha lesión grave, 2 meses fora. Bueno, necesita un pouco de tempo. Segundo tiro libre para Robbie Hamel. O lanzamiento de Hamel tamén dentro. 20-25 para Lagungaro. 9 Kuxis, balón para Guille Rubio. Raulzinho Neto, presionado ahí por Rafa Luz. Oye, con problemas Rafa Luz, falta de Rafa Luz. Bueno, la reconoce, pero así, dubidosa, sí, dubidosa. Así, esa falta de Rafa Luz a subidos no pabellón Dosar, indicó una Juan Luis Redondo. Vamos a ver la repetición. Está lleno P, creo que ya dan OP. Sí, bueno. Los problemas vienen xerados porque ya dan OP a Raulzinho Neto. Luego ya Lagungaro. Balón de Raulzinho. Raulzinho, Guille Rubio. Guille Rubio, lanzamiento de Guille Rubio. Hay pasos de Guille Rubio. Pasos, sí. Balón para Bluesens Monbus. E o líder en perdas desta competición, Lagungaro, perde máis de 17 balóns por partido. Aí tocou con Maisley. E o camino de Guille Rubio. Diguar. Sae Maisley perseguido por Ibeque. Deixa para Rafa Luz. Pide dentro Hamel, move fora para Pumbrala. Rafa Luz. O bloqueo e a continuación de Hamel, non quiso tirar, acaba perdendo a pelota, non. Acaba refacéndose Hamel, Guille Rubio. E ese balón, a ver que indica flechiña, será para Bluesens Monbus. Sí, pero ven a defensa de Lagungaro, queda un segundo de posesión. Entón, isto favorece. É que esta norma, eu penso que ten que desaparecer. Agora mesmo, a rotación favorece a Lagungaro porque o Bluesens queda un segundo de posesión. Exactamente. Move Rafa Luz, balón para Hamel, hai que tirar, non se percatara Hamel. Non se percatara da situación. É que é unha norma injusta, ¿no? Porque agora mesmo se a posesión é para
para Lagunaro tería 24 segundos. Me extrañaría que precisamente de eso estiviera falando Moncho Fernández a Ana Cardús. Pues eso sí. mesmo, yo estaba falando, que non entendía que pasaba. Pues Claro. sí, claro. Move Papamacarios. Balón para Raulsinho. 8:44 para chegar ao descanso. Segue mandando Lagunaro, pecha cancela Sosar. Sí, Blusense ha cambiado de defensa individual. Balón de Guille Rubio, Papamacarios. Balón de Papamacarios, Cuxi se pinta aí ante Púmbrala, falta de Púmbrala. Sí, llegó un pelín tarde. A falta de Pavel Púmbrala e a primeira. Aí se lo banca Púmbrala, entra Viufor. A ver se ten sorte, a sorte que lle está faltando Viufor. Sí, atención también a la defensa de Cuxis, que eleva 2 triples seguidos, prácticamente seguidas. 2 triplas. Move de banda Papamacarios, balón para Neto. Raulsinho, ábrese en un lado Cuxis, preparado para tripla. Papamacarios, 7 segundos de posesión, recibe Cuxis, perseguido por Viufor. Raulsinho Neto, a penetración de Raulsinho, problemas no bote, por arriba. Que ven a puxo Raulsinho Neto e aí chegou de novo Ibeque, que Salió. escolle, eu creo que 2 palmos por riba do aro. Sí, sí, la verdad que tengo una potencia de salto enorme, ¿eh? Desespérase Moncho Fernández. Demasiado relax, decía en el último tiempo muerto. Balón de Hamel. Hamel para Rafa Luz. Por ahí ven Diguar, un lanzamiento de 3 de Diguar. Balón que no entra, rebote longo para Hamel. 24 más para Blues Mombus. Diguar para Rafa Luz. Sí, importante que Diguar toque también con Camillo do aro, ¿eh? Marca jugada Rafa. Ahí está Rafa, penetración de Rafa. Saca para Viufor, el lanzamiento de Viufor. Queda así, no ferro. Salto de Maisley, Hamel. Lo final para Guille. Balón para Guille Rubio. Ahora con Guille ten máis rebote, máis potencia cerca do aro o Lagunaro. 7:30. Raulsinho Neto. Móvese Guille Rubio. Ahí ven recibir Ibeque. Arranca Ibeque. Raulsinho. Raulsinho pide Ibeque que está con Hamel. El lanzamiento de Guille Rubio. A pelota que no entra. Rebote para Hamel. Sí, mete el Yaman por detrás. Ibeque. Menos mal porque Ibeque, Hamel ya estaba marcando a Meirri o cambio, porque cambiaran después do bloqueo. E Meirri non se enterou e quedouse debaixo do aro. O tiro, menos mal que o fallou. A falta de Ibeque a segunda. Con 2 boots. Con 2 tamén Ibeque. Móvese a Blues Mombus. Agora está David Doblas emparellado con Meirri. Con Maisley, sí señor. Bonito emparellamiento. Rafa Luz, la penetración de Rafa. Mete Yaman por detrás, Raulsinho Neto. Falta de Raulsinho. La primera. Y la tercera falta en este segundo cuarto para Lagunaro. Ahí está de nuevo penetración. Cando mueve de fondo Rafa Luz. Está ya cantando llegada Rafa. Balón de Rafa Luz, recibe Hamel. Hamel con Guille Rubio. Diguar, amante Guille Rubio. De nuevo Hamel, los lanzamientos de 3 de Hamel. ¡Canasta de Hamel! Anota Robbie Hamel. Momento importante para esa tripla. Sí, además ten que aproveitar que está a ser defendido por un jugador como Rubio, que é un pouquinho máis pivot que él. 5 puntos para Robbie Hamel. Raulsinho metiéndose en un problema ahí con Maisley. Ahí está Maisley. Hay falta de Raulsinho, creo. Sí, Muy sí. bien. Extraordinario Maisley con 2-17. Vaya balón que acaba de robar ahí a Raulsinho Neto. E que o camiño da remontada, de volver a poñerse por diante do marcador, pasa por un bon nivel defensivo. 2 faltas Ibeque, 2 faltas Boots, 2 faltas Raulsinho Neto. O que Sí. nunca aparece no partido de momento es Javi Salgado, cosa que Sí. me llama atención. Agora mesmo se está a levantar, Sí, señor. Pues mira, por falar. por falar. Rafa Luz. Pide dentro Maisley emparellado con Doblas. Va marcando en los tempos la zona. Doblas o colegiado. Lanzamiento de Rafa Luz. No entra el rebote. Chapuno, Papamacarios ahí ante Diguar. Sí, Raulsinho Neto. pasó yo bloqueo por detrás, pero tal vez un poco precipitado el tiro, ¿eh? O bloqueo de Guille Rubio. Raulsinho. A continuación con Guille. Lindo desmarque Papamacarios. Con el Ben Diguar. Kuksic, balón para Doblas. O lanzamiento de Doblas. Canasta ahí por arriba de Hamel. Sí, muy bien Anotó jugado, David Doblas. 23-29. 6 arriba Lagunaro. Rafa Luz. O bloqueo de Maisley. Ahí está Rafa. Rafa acaba sacando. Uy, vaya balón de Rafa. Vai así Salgado. falaba antes mucho das perdas de balón. Y ahí fue esa, sí. Preparado, como nos decía Laura, Javi Salgado para entrar no partido. Máis de 10 puntos por encontro Javi Salgado. Y entra también Dani Díez. Sí, un jugador que ex do Real Madrid, dos equipos das categorías inferiores, pode xogar de 3 ou de 4, o mesmo que Quintelbus, e agora mesmo vai no facer de 3.
para darlle un descanso a Papamacarios, que é verdade que En 16 minutos, 8 perdas de balón Blues Monbus. David Doblas, balón para Salgado. Salgado de nuevo para Doblas. Recibe Dani Díaz. Javi Salgado. Balón de Salgado para Guille Rubio. Mete dentro para Dani Díaz. Saca fuera para Javi Salgado. 7 segundos de posesión. Ahí está Salgado frente a Hamel. Ofreció, bloquea Doblas. Dice que no. Lanzamiento de 3 de Javi Salgado. La pelota que se quedó curta. Y eso está fuera. No, pues no. Vaya a dar. Sí, daña por Boa. Tanje Parboa protesta ao banco de Blues Monbus. Están protestando aí a redondo, pero dan a canasta Parboa. 23-31, moito arriba. Rafa Luz. O movimento de Diguar. Balón para Diguar. Quedou enganchado Dani Díaz. O lanzamento de 3. Sí, anota Ben Diguar. Importante que en ausencia de Corbacho aparezan máis xogadores capaces de anotar de fora. En 5 distancia. O balón buscaba Doblas. Chegou a anticipación de Diguar. Boa defensa. Balón de fondo con 16 segundos para Lagunaro. Sí, Lagunaro non ten prisa. Cando non pode correr, trata de esgotar a posesión, trata de xugar largo. Vai haber falta personal de Meisley. Meisley que queda con a cara como diciendo, pero eu? Seguro que fun eu? E foi por detrás de Iguar a explicarlle. E a terceira falta neste cuarto de Blues Monbus. Castro acumula Lagunaro. Deixa Doblas para Javi Salgado. Guille Rubio. Salgado con Rafa Luz, ayuda de Meisley. Ahí está Salgado, balón para Guille Rubio, lanzamiento liberado, pelota que non entra, rebote para Meisley. Poderoso Sala Meisley. É que non é o mesmo que este Guille Rubio xugando de pivot que Quintibus. Diguar, Buford, pide Meisley, trata de botarlo fora David Doblas. O bloqueo de Meisley, o lanzamiento de Buford, canastra de Buford. Moi ben. Como enganchou aí Meisley a Kuksic e posibilitou o lanzamento liberado de Buford. Leva 2 bons bloqueos seguidos Meisley, antes na salida do triple de Diguar e agora neste bloqueo directo. Javi Salgado, ayuda de Meisley, vaya que era falta, segunda consecutiva, Sala Meisley. Sí, necesaria tal vez. Que mete o Bluesense en bonus, que ainda... Los dos equipos están en bonus con 4-19 para conclusión de este segundo cuarto. Volve Butch. Por certo, é a primeira de Meisley anterior para Diguar. Volve Butch e volve a situación de principio de partido. Probablemente a defensa de Bluesense agora cambie. Saca Dani Díaz, balón para Doblas. Bueno, vaya balón que lle acaba de robar ahí Meteórico, que más que esa de Hamel. Rafa Luz, forzando Luz, saca para Buford, la finta de Buford, esgota bote, de nuevo para Rafa. 15 segundos, marca jugada, manga testa y esto que vuelve a empezar. Ahí va un corte de Diguar. O bloqueo arriba de Sala Meisley, a penetración, trataba de... creo que hay P ahí, de Doblas. Trataba de doblar ese balón para Meisley, meteu o P claramente de Doblas. Que además si fuera P volvería a conta a 14 segundos. Sí, pero dan 5 segundos a Blues Monbus y yo creo que, bueno, fue claro, sí, é mesmo intencionado. Sí. Estaba Ana Cardús tan preto da xogada como non, senón non me dijo nada. 5 segundos para unha xogada de banda. Sacará Rafa Luz. Observen, a ver si vemos ahí, saca o P. Non se pode apreciar ben, pero sí parece. Golpea. O vimos ben nos aquí porque estaba diante nos. Pero tamén de Ana Cardús. Rafa Luz, balón de Rafa, balón para Buford, o lanzamento vale 3. A pelota que non entra, saltou a destempo Hamel, capturou David Doblas. Unha mágoa, o tiro estaba librado perfectamente. Javi Salgado, menos de 4 minutos. O corte de Kuksic, continúa sumando bola Salgado. Bloquea Doblas. Ahí está Salgado, balón de Salgado para Dani Díaz. Quedou sen bote. A solución, Chama se Doblas. Doblas ante Meisley. ¡Ay, qué chapa! Terrorífica chapa de Sala Meisley. Estuvo muy vivo, como muy rápidamente por ese balón. Buford. A un corte de Diguar, perseguido por 10. Perrosteo Bravoiro, la caldeira do Sar. Diguar. Meteu a man Kuksic aí ante Buford. Quedarán 11 segundos de posesión a Blues Monbus. Sí. Desespérase Moncho cas case perdas de balón, ¿no? Aparte das perdas. Buford. Balón para Meisley. Y Meisley de nuevo para Buford. Aporta atrás de Rafa Luz. Ahí no viu Buford. A penetración de Buford. Saca o lanzamiento. Rebote para propio Buford. Hay que tirar. Estaba vendo o relógio Buford. Sí, é que non tocara o balón o aro. Tocou o Taboeiro, pero non tocou o aro. Es que toca a súa cabeza de Moncho Fernández como diciendo, ay, que cousas nos están pasando hoxe. Vai a seguir, Moncho, manda sacar a camisola. A ver por quen entra Corbacho e rápidamente a reacción de Sito Alonso chamando a Papá Macario. En canto viu a Corbacho, dixo, adentro.
Entra Corbacho por Buford. Esa última perda de Buford, ese último despiste eleva o banco. Vuelve Corbacho, está a 3 Blues Bombos. 28-31, preparado también para volverlo partido Livon Kendall. Javi Salgado. Balón para Quintel Woods. Ahí está Salgado. Ahora sí Maisley segunda. Bueno, Falta evitable esa de Maisley, ¿eh? Bueno, eu esta, vamos a ver, porque a verdade, vamos a ver a repetición, pero Non está de acordo Moncho con esa no, decisión. é que en principio así visto directo na pista non parecía, Ahí están las protestas de Salah Maisley. Tempo morto 2:52, 28-31 para Lagungaro. Tiros libres para Gugaro. A todo esto en Canarias, 44-39, más 5 para Canarias ante Manresa. Escoitamos a Sito. In offense, the most important thing is the way we are playing. The way, but without mistakes to play in a hurry, okay? Okay? ¿Me escuchas? Sen fallos, sen presas. O que estamos a falar, non ten prisa. En ataque. Estos bloqueos de seguimiento, por favor. De seguimiento, Dani. De seguimiento, Dani. Que estamos aquí. Está aquí Javi, especial defensa. Si tienes problema, hablas para cambio rápido con Javi. Buenas posiciones. Now, they gonna try to get to their foul. He has that one. He has the ball. He's defending the ball. Bueno, é que tal e como ten o equipo agora mesmo Brusens, con dous aleiros como Corbacho e Diguar, con Kendall que vai a xugar de falso 5, por decirlo de alguna maneira, e tal vez o equipo con máis poderío ofensivo que pode poñer na pista, con Hamel, con Diguar, con Corbacho. Entón, moi importante a defensa, e o que estaba a falar Sito, seguir os cortes dos aleiros. Decía defensa de seguimiento, de seguilo, de ir por donde va él. Un intento este de Blues Bombus na procura de puntos, Tito. Sí, porque ten 28 puntos, está un pouco atascado en ataque, seguro que vai por aí. Intento desatascador de Blues Bombus, buscando la línea de personal Javi Salgado. O lanzamiento de Salgado, entra también Salgado. 5 arriba Blues Bombus, Lagungaro, mueve Blues Bombus, Corbacho. Balón de Corbacho para Rafa Luz. A ver este quinteto que tal funciona en ataque. Rafa Luz. Con corte de Corbacho. Perseguido por Papamacarios. Penetra Kendall. O lanzamiento de Kendall. Quedase curto. Rebote para Javi Salgado. Xugou ben porque xugou cara de cara. Porque vai rápido, pero bueno, o tiro non estuvo ben. Salgado emparellado con Kendall. Indica ya Dani 10 que saya. Balón de Dani 10 para Douglas. Que quedó uno cambio con Diguar. Ayuda de Corbacho. Toca Corbacho. Sí. Toca Corbacho. Indica coliseo de fondo que es redondo. Vamos a ver a repetición, pero penso que sí. Penso que esta vez acerta. A ver, que Ose. Sí, no parece a Corbacho. Parece que queda golpe de Corbacho. Ahora sí parece que acertan. Moverá de fondo Javi Salgado. Balón para Woods. Woods con Hamel. Douglas frente a Kendall. Y le falta en ataque Kendall. Pero espera, a ver quién indica. Espera que yo tengo dudas. A ver a quién le cae. Mira, Kendall Baise como diciendo en ataque. Sí, en ataque, efectivamente. En ataque para David Douglas. Sí. Bueno, Lagungaro pensa que ten ventaxe a David Douglas contra Kendall e xa intentou 2 veces seguidas o xogo no poste baixo de David. Primera falta personal para David Douglas. Kendall con Diguar. Agora bloqueos para Corbacho. Para Corbacho, sí. Perseguido por Papamacarios. Amán de Papamacarios. Sí, bueno, unha xugada parecida a Corbacho. Él dice que despois le tocou a Corbacho. Aquí se protesta todo. Pero, vamos. claro. Está a facer unha boa defensa de todas maneiras Papamacarios con Corbacho. O que pasa é que queda espazo para o estar tan pegado. Abre moito o campo, hai espazo para os demais. Fíxate, Corbacho en 11 minutos tirou 3 veces a canastra. Ahí va Corbacho de nuevo para Rafa Luz. O lanzamiento de Rafa. Esa va demasiado longa. O salto Hamel Woods. Sí. Balón para Woods. Foi a axuda Javi Salgado e quedou un tiro claro. A mágoa é que non entrou. Quintel Woods. Papamacarios. O lanzamiento de Dani 10. O lanzamiento de 10. Esa non entra. Rebote para Kendall. Kendall Woods. De nuevo Kendall. Bueno, vaya despropósito. Llega Javi Salgado. Mete a man por ahí Rafa Luz. Posesión de nuevo para Lagungaro. Outra perda máis, La cara de Moncho xa non lles conto nada. Sí, é que van varias perdas. Javi Salgado.
o corte de Kendall Woods. Indica ya Dani 10 que se vaya para el otro lado. Salgado, 6 segundos. Y se va a ser para Salgado. Salgado con Kendall, Metaman Kendall. Woods, 2 segundos. Woods, o lanzamiento de Woods. No entra y acaba. Acaba posesión. Confianza Javi Salgado. Metió Man Kendall. Recupera posesión Obradoiro. Boa defensa. Contra Javi ten máis problemas Woods jugando de falso pivote. Un 13 para conclusión do segundo cuarto. 28-33. 28 puntos. Sí, señor. Pero Andrés, sí. Por Rafa Luz. 28 puntos Blue Saints Mombus en 19 minutos. Eso es para lograr la defensa de Lagungaro. Andrés Rodríguez. Andrés ahora con Woods. Saca para Hamel. El lanzamiento de Hamel no. Le dice de nuevo para Andrés. Pide dentro Hamel que está con Javi Salgado. Ahí está Andrés. Vale, non entra, pero hai falta de Woods para irse a terceira. Sí, inteligente Andrés. Unha que se esgotaba a posesión e dúas que quedou emparellado con Woods e xugou co balón ao chan e 1 contra 1. Estaba insistindo Hamel que quedara emparellado con Javi Salgado, que lle meteran o balón. Sí, era outra posibilidade. Ou xugar. E fíxate que lle foi sacar a terceira e en que xogada a Kendall Woods. É unha falta moi importante. La línea de personal Andrés Rodríguez. 75% de acerto Blue Saints Mombus esta campaña, 70 para Lagungaro, que é o peor equipo da competición desde a línea de personal. Esta falta igual condiciona o principio da segunda parte, que seguro que Lagungaro querría empezar igual que do principio do partido, con Bus jugando de falso pivo, e vamos a ver. O segundo tiro de Andrés, anota tamén Andrés. 30-33. Quedan 51 segundos. Unha boa defensa e un bo ataque, sí, para arranxar un pouco o que foi esta primeira metade. Eso que necesita Blue Saints Mombus. Primeira metade un pouco espesa. Sí, señor, un pouco. Balón para Javi Salgado. O balón dentro para Doblas. Doblas a man de Kendall. Ahí está Doblas, 6 segundos. Saca de nuevo fuera para Papá Macarios. Papá Macarios con Corbacho. A man de Corbacho. Y hay falta de Corbacho. Protesta de Corbacho. Vai a haber tiros para Papá Macarios. Desespera ese Corbacho. Sae Víctor, ayudante de Moncho Fernández, a protestar esa falta de Corbacho. Y hay técnica para Corbacho por protestar. Técnica para Corbacho, indicada por Redondo. Ahí está, a protesta de Corbacho, a pateada de Moncho. 29 segundos, 4 décimas. La línea de personal, Papá Macarios. Pois chega nun momento, a verdade, pois non sabemos o que lle puido decir, pero bueno, penso que parte todo dunha situación injusta porque non parece falta. Non chegou a pitar. Non chegou a ser ten, amenazou e non lle pitou. Bueno, é que non chegou a ser falta. Eu penso que era un contraataque do Blue Saints, pero bueno. Aí está de novo. Toca balón, sí. Toca balón claramente Corbacho. En vivo Andrés, balón para Corbacho, lanzamiento de Corbacho. Nada. E agora, da mesma forma que antes favoreceu a Lagungaro, agora a lucha volve a favorecer a Lagungaro, porque antes lle deu un segundo a Obradoiro e agora lle quedan 16 segundos a Lagungaro para un último ataque. E o que se fixo foi esa protesta de Corbacho, acender os ánimos no SAR. A caldeira tomou temperatura, falta fai porque o conxunto local non acaba de carburar. Aí está o terceto. 30-35. 12-13 de parcial neste cuarto. Faltan puntos. Pavel, está Robbie, está Ben, entra Rafa. Listo. Rafa, Diguar, pum para la Hamel e Kendall. Quinteto para esta última jugada. Mirad, hacemos esto, ellos están poniendo aquí un tío. Ciérrate tú ahí, vale. Tú detrás, Levo. Aquí, vale, aquí. Vamos a intentar trapear, vale, sí, aquí. You're back. Esto, puño, Y esa bronca de fondo eran proscolegiados, claro que sí. Pues sí. Laguna. 16 segundos, una décima. Obradoiro presiona. Move Javi Salgado, balón para Pablo Macarios. Tocou Copé Pumprala. Sí. 14-7. Gastou un segundo e 4 décimas o conxunto de San Sebastián. Aí vai de outra volta Javi Salgado. Insiste na presión, na saída de balón Blue Saints Mombus. Salgado. Ven recibir Ibeque. Ahí está Papá Macarios, a presión de Hamel. Pumprala, hostigando ahí a Javi Salgado. Últimos 10 segundos, balón para Papá Macarios. Papá Macarios con Pumprala. Dani 10.
Dani Díez coloca a Diguar. Ahí está Papamacarios. Papamacarios, Amago acaba sacando lanzamento. No entra y acaba. Acaba este segundo cuarto con ese lanzamento que no entra. O lanzamento de Ibeque. 30-35. 30 puntos nos dos primeros cuartos. Tito, aí hai un problema. Sí, o ataque do Blues non está fluido. Vaya bronca para os colexiados, para Redondo, Guirao e Amorós. Necesita o equipo sentir o alento, o público do SAR. E a ver se a volta do intermedio, a ver se a volta dos vestiarios, este Blues Monbus atopa solucións entre o seu fondo de armario, como di Moncho, e comenzan a caer os puntos. Como digo, tempo de preocupación este de lecer no SAR, apenas 23 tiros para Blues Monbus, 10 perdas, demasiada relaxación, decía o seu adestrador no transcurso desta primeira metade. E que di o director xeral, Laura? Pues aquí estamos con él también con cara algo de preocupación, ¿no?, por los resultados. Sí, es un partido muy complicado contra un rival que te crea muchísimos desajustes defensivos. Sabíamos ya que iba a ser un partido difícil y esperamos sacarlo adelante. Quedan 20 minutos. Iniciaste esa campaña de abogados, el presidente dijo otro día que quería llegar a los 5.500, 6.000. ¿Cómo vamos? Sí, bueno, vamos creciendo cada día. La marcha del equipo invita a sacarse el carnet y bueno, esperamos que con la Navidad los Reyes Magos y Papá Noel piensen que el abono del Obra es un muy buen regalo. Bueno, los que sabes que están ahí, la campaña de abogados, que hay preocupación por los resultados, pero bueno, ahí están. Sí, señor, o abono 2.000 sentimentos, como lle deron en chamar aquí en Blues Monbus, a ese abono de cara ao Nadal. Por certo, que na ACB este a xornada solidaria contra a desnutrición infantil. Se queren vostedes mandar unha mensaxe marcando UNICEF o 28028, bueno, pues seguro que ellos van a agradecer os nenos dos países máis necesitados. Cada día morren pola desnutrición como causa directa ou indirecta 6.400 rapaces. Son moitos rapaces. Como yo digo, xornada de solidaridade contra a desnutrición infantil na ACB e este terceiro cuarto que vai a comezar, esperemos, Tito, con máis aportación dos xogadores, bueno, sobre todo dos tiradores, caso de Corbacho, 4 tiros, 2 anotadores de Blues Monbus. Sí, sobre todo os tiradores, hai moi poucos puntos dos tiradores, Corbacho, Diguar, Buford. Despois o control do ritmo do partido, que hasta agora mesmo ten Lagungaro, cando non poden correr, non tenen prisa, xogan posesións largas, están metendo nesa dinámica ao Blues, que de momento está un pouco espeso tamén en ataque. Blues Monbus que vai comezar este cuarto con Andrés, Corbacho, Púmprala, Hamel e Kendall. Insiste Moncho con ese plantexamento, un 4 pequeniño móvil como é Hamel e un 5 como Kendall tamén móvil con lanzamento desde media distancia. Balón para Andrés. O corte de Corbacho, agarrado por Papamacario. Balón fuera para Hamel. Hamel con Guille Rubio. A finta de Hamel, ahora para Púmprala para Andrés. 8 segundos de posesión. Andrés pide Kendall dentro. Ahí recibe Kendall. Kendall contra Ibeque. O lanzamiento de Kendall. La man poderosa arriba de Ibeque. Hamel y acaba. Boa defensa de Ibeque. Aguantou moi ben. Gran defensa de Ibeque. Aguantou moi ben e tocou o balón arriba. Primera posesión de Blues Monbus. A chapa de Ibeque. Ahí no. Movimiento de Livon Kendall. Dialoga Moncho Fernández con Redondo, con colegiado principal. Entre los gestos que veíamos de fondo. Balón para Ibeque. Ibeque con Hamel, o lanzamiento de Ibeque. O balón que non entra, rebote para Kendall. Sí, a ver si o Blues pode correr. Parece que botamos un pouco de menos o ritmo, ese xogo alegre de outras veces. 10 rebotes para Blues Monbus. Ahí está Púmprala, penetración de Púmprala, Ibeque, y acaba llegando Livon Kendall. Sí, muy valiente Púmprala. 8 puntos, 2 rebotes para Livon Kendall. Javi Salgado, Guille Rubio, Salgado, Papamacarios. O bloqueo de Ibeque. Ahí está Papamacarios, pide la continuación Ibeque, recibe Guille Rubio. Papamacarios, Javi Salgado. Salgado fronte a Andrés, aí está Salgado rompendo, Salgado que a perde, chega Púmprala, pelota solta e a posesión acaba. Balón Blues Monbus. De todas maneiras, ten razón Pavel, xa tiña a posesión do balón, estaba a iniciar o contraataque. Move de banda Blues Monbus, Obradoiro, como lembran desta bancada. Andrés Rodríguez. Hamel. 32-35, Corbacho. Andrés, o corte de Púmprala. Balón para Hamel, o lanzamiento de Hamel. Básquet. Hay falta de Guille Rubio. Vamos a ver si da. A ver si da.
Falta de Rubio. No, porque pitou falta no bloqueo. Sí, falta anterior de Guille Rubio. Foi anterior ao tiro. Esta é unha variante do ataque de Bluesense que sacan a Hamel fora para xugar contra o seu par de cara. Falta de Guille Rubio a segunda. Moveu Andrés. Balón para Corbacho. Corbacho para Hamel. Ahí está Hamel forzando a Rubio. Lanzamiento de Hamel. Canastra de Robin Hamel. Sí, moi ben. Esta é unha situación que lo debe repetir porque contra Rubio ten mensaxe. 7 puntos para Hamel, dos rebotes y una recuperación. Javi Salgado. Salgado, o flash de Kendall, balón para Salgado, presionado para Andrés. O lanzamiento de Salgado, o balón que non entra, chega Guille Rubio con Kendall, falta de Kendall. Anticipouse Rubio a Kendall. Tivo que agarrarlo Kendall, falta de Kendall e a segunda de Kendall. De todas maneiras, o xogo de Lagungaro xa non é tan fluido. A ausencia de Quintel Boots, probablemente por esa terceira falta ao final, condiciona un pouco o xogo de ataque. Salgado indica ya Taylor que corte. Balón para Taylor, perseguido por Cumprala. Ahí está Papamacarios, Guille Rubio, Guille con Hamel, o lanzamiento comandiante de Hamel, balón que non entra, Kendall no rebote. Aguantó moi ben Hamel, muy buena defensa. Sí. Y ahí está Bluesense Monbus para ponerse por diante no marcador. Andrés Rodríguez, balón para Pumprala, pide bloqueo de Hamel, ahí va por el otro lado Pumprala, forza penetración, deixa balón complicado para Kendall, recupera Salgado. Sae Lagungaro, balón de Salgado, por ahí viña Taylor, a pelota que non entra, chegou Guille Rubio e serea Salgado. Sí. Onde colleu ese balón Taylor, impresionante. Balón para Guille Rubio, lanzamiento busca Tagua, chega Ibeque, a man de Kendall, os colegiados indican, balón para Bluesense Monbus. Sí. Estaba pegadiña na Cardús, moverá o conxunto galego. 34-35, segunda oportunidad en este terceiro cuarto para recuperar o mando no electrónico. Sí, a decisión de xugar con dous pivos como Kendall de 5 e Hamel de 4, de momento lle está a dar bons resultados. Andrés, balón para Corbacho, Andrés de novo, Papamacarios agarra Corbacho, ahí está Andrés forzando ante Salgado, o lanzamiento de Andrés, canastra de Andrés Rodríguez. Por diante Bluesense Monbus. Parcial de 0-6. 6-0 en este terceiro cuarto por los galegos. Javi Salgado. Salgado para Guille Rubio. Sae Taylor. Balón para Salgado de nuevo. 11 segundos de posesión. Trata de romper Salgado. Quedó con Kendall. Deixa para Rubio. Pumprala na marcaxe. Balón corto de Rubio. Rebotea Pumprala. As dúbidas que comenzan a cundir en Lagungaro. Preparado xa Quintel Boots. Sí, que non é o mesmo Guille Rubio. O lanzamento dentro. Dentro o lanzamento de Corbacho. El gran pase de Andrés a unha man, de campo a campo. De lado a lado. Bueno. Ahí está la reacción. 9-0 en este tercero cuarto. Papamacarios. Balón para Javi Salgado. Salgado con Andrés. Ayuda de Hamel. 8 segundos. Hay que mirar nada. Ahí va Salgado por o perro. O balón de Salgado a finta. Uy, o que acaba de hacer Javi Salgado. Muy bien. Jugada, pero acción individual. Andrés Rodríguez, tratando de dar réplica. Andrés acaba sacando ese balón. Vale a canasta de Andrés Rodríguez y hay adicional. A segunda consecutiva además, a segunda canasta consecutiva de Andrés. Vaya número de bases que estamos viendo, Tito. Eso costa allí de momento cambio a Javi Salgado, que va por banquillo, visiblemente enfadado. Pero sí, en dúas defensas seguidas malas non se pode permitir Lagungaro porque o partido deu a volta. Desaire de Javi Salgado, volve Raulciño Neto e volve Quintel Boots. Sí, isto xa probablemente cambia un pouco a dinámica do ataque de Lagungaro. Hai que ir por la cuarta de Boots? Sí. Por suposto que sí. De todas maneiras, Hamel é un xogador máis capacitado para defender a Boots aberto. O lanzamento de Andrés convirteu adicional. 7 puntos para Andrés Rodríguez. 5 arriba Bluesense Monbus. 42-37. Menos de 6 minutos. Papamacarios buscando ahí en la zona, perseguido por Corbacho, recibe Boots. Boots con Hamel diante de él. O corte de Raulciño Neto. Boots ahora con Kendall. Sí, esgota bote, atención a Boots con problemas. 2 segundos, Andrés que recupera. Ahí está Bluesense Monbus y hay falta de Raulciño Neto. Otra vez muy boa defensa de Bluesense. O banco de Bluesense Monbus que se pon en pé para aplaudir esa última defensa. En pé tamén o público do SAR. Comienza a funcionar Bluesense Monbus. 12 puntos en 4 minutos. Levaba 30 nos 2 primeros períodos. O cambio no bloqueo directo con Bus. Está a facer de momento a defensa de Bluesense millón, moito millón. Balón para Andrés. Andrés para Corbacho, liberado, lanzamento de 3 de Corbacho. A pelota que non entra, rebote para Boots ante Hamel. Agua de tiro. Ahí está Quintel Boots. Deixa para Raulciño.
Últimos 5 minutos do terceiro cuarto. Recibe Butch. Agora xugará Raulsinho, 4 Taylor. abertos e bloqueo directo frontal. Taylor ante Pumprala con Taylor. Vaya defensa de Pumprala, unha máis. Está secando a Taylor. Muy ben aguantado, 1 contra 1. Andrés Rodríguez. Andrés acaba sacando para Kendall. Lanzamiento cómodo de Libon. Canasta non, acaba saindo. Escupiu no ferro, toca Hamel con Butch. Indican os colexianos que foi Hamel. Balón para Lagunaro. Un amago ao tiro de Kendall. Estaba liberado, estaba só. Muy ben. Neste momento con moita máis decisión, con moita máis intensidade, máis vivacidade no xogo de Blue Saints Mombus neste terceiro cuarto. Eu penso que foi unha decisión acertada, Moncho, de sair con Hamel e con Kendall. Kendall de 5 e Hamel de 4. Dalle máis versatilidade ao ataque de máis Blue Saints. velocidade, claro. E máis velocidade. Aí está Sito. We have to do it. Because now the last shot, Kendall shot in this way, and only Q was here. The rest of the players looking at the ball. We cannot pretend 3 different things. We have to follow our rules, and we cannot play soft against the double team. Play hard. Okay, come on, let's go, guys. Si no pueden jugar. One time, please. 1-3. Receive the ball and wait for this pick. This pick for Taylor under the basket. If not, hand off and pick and roll, change of pace, play green. Let's go! Bueno, é que o parcial é de 12-2. A defensa de Lagunaro, que na primeira parte fora moi boa, un pouquiño máis blanda, saliron do vestuario. É o que estaba dicindo Sito, que non se podía ser blando, que había que ser moito máis duro. Claro, e que son 12 puntos en 5 minutos. Esta tripla de Corbacho. Hasta o momento 6 puntos, 2 triplas Corbacho. Estamos en falta, claro que sí, el nunca máis de Alberto. Quintel Butch, o corte de Papamacarios. Non mira ningún balón Papamacarios. Taylor con Pumprala. Chapa de Pumprala. Páselle facendo a Taylor de noite no Sar. Que marcase de Pumprala. E aí está no outro lado Kendall. Son os mellores momentos de Blue Saints Mombus, Tito. Por fin se pode soltar, facer algún contraataque, liberar algún tiro. Está a xugar moito mellor. Anotó un Libon Kendall. Raulsinho Neto. Acéntese as alarmas no banco de Lagunaro. Jermaine Taylor. Pide dentro Ibeque, saca para Papamacarios. Oye que quedan 6 segundos. Papamacarios acaba sacando para Butch. Liberado el lanzamiento de Butch. No entra, quedase curto. Rebote para Kendall. Está creciendo Obradoiro, está se gustando Obradoiro. Sí. Y oye a ver cómo anda de moral Lagunaro. Lanzamiento de Andrés de 3. Esa pelota que no entra, rebote para Hamel. Y hay falta. Sí. Hay falta de Ibeque. O tiro de Andrés é lógico, porque lle están a pasar os bloqueos directos por detrás. Entón ten que tirar algunha, a ver si mete unha, para que non condicione, claro, para condicionar un pouco a defensa. Terceira falta persoal de Ibeque. Moi ben Hamel traballando, está a traballar moi ben no rebote a ataque tamén. Vaise o banco Ibeque con esas 3 faltas. Vaise tamén Taylor, desesperado pola marcaxe de Pavel Pumprala. Move de fondo Andrés. Balón para Corbacho. Hamel, o lanzamento de Hamel. La pelota que non entra, rebote para Dani 10. Que entrou por Taylor, Dani 10. Raulsinho Neto. Papamacarios con el Corbacho. O bloqueo de Doblas. Ayuda de Kendall. Y hay, bueno, falta de Kendall. Menos mal que non o viu Redondo, porque Moncho estaba a protestar. Sí. Cando Redondo se xirou, menos mal, porque non anduvo moi lexo esta técnica. Sí, yo creo que se está disculpando ahora mismo Moncho Fernández, ¿listo? Sí. Aí, non sei se vamos a ver. No momento que pita xirouse, menos mal que Moncho tamén. Balón para Doblas. 3-18 para a conclusión do terceiro cuarto. 7 arriba Blue Saints Mombus, máxima diferencia do partido para os de Moncho Fernández. Raulsinho quedou agora emparellado con Hamel. Ollo dentro a Doblas e a Kendall. Aí está Raulsinho, lanzamento complicado, acababa a posesión, no salto, hai falta de Butch. A falta de Butch importante, falta Pumprala, cuarta de Butch. E agora sí que hai problemas. Outra vez Pumprala facendo o traballo sucio, bloqueou moi ben o rebote. Sí, como aguantou co brazo aí a Butch. Propiciou a cuarta falta de Butch, que con 13 minutos por xogarse é unha falta moi importante. Con 4 Butch, con 3 Ibeque. E con 3 Raulsinho Neto. Sí, a salida de
La segunda parte de Blusens desconcertó a Lagungaro. Necesitaba puntos, necesitaba velocidade, fluidez no xogo, necesitaba controlar o ritmo do partido. Sí, Iso que está facendo. A través da defensa, porque Hamel está a facer un traballo moi bo co ala pivo aberto, antes Guille Rubio, agora Bush e agora outra vez. Vamos a ver, pero Vai se Kendall, entra Maisley. que tamén fixo un bo traballo xugando de 5. O terceiro cuarto de Livon Kendall, como dicía Tito Díaz, o noso comentarista, na posición de 5. Penso que foi unha decisión acertada de Moncho, editada no vestuario, e saliron moito mellor. Tiros libres para Pumprala. Está en bonus Lagungaro. 8 arriba. 45-37. Segundo tiro libre para Pumprala. Anota Pumprala, 7 puntos para él. O parcial é de 16-2. A ver como anda de moral Lagungaro despois deste castigo que está apañando no terceiro cuarto. Aí está o pecha cancelas. Subindo Raulciño. Ai, Maisley. Bueno, todas as faltas son no bloqueo directo, na defensa o bloqueo directo. Pero vaya xardín nos que se mete. Ademais moi lexos, moi lonxe do aro, innecesaria, dende logo. Este home necesita que o collan e lle expliquen ben o que falta e non é falta, porque non creo que o teña moi claro pola reacción e por como reaccionan os seus compañeros tratando de explicarlle. Raulciño Neto. Moi ben Andrés na defensa, Saindo do atolladeiro Raulciño. O corte de Dani Díez, trata de bloquear para Cuxis. Aí está Cuxis con problemas. O lanzamento de Papá Macarios. O balón que non entra no salto. Hamel. Moi ben Hamel, bloqueando moi ben o rebote e collendo o rebote. Menos dun 20% de acerto desde a leña de 6.75 Papá Macarios. Andrés Rodríguez. Hamel. Balón para Pumprala. Vai postear a Cuxis. Aí está Pumprala. Ayuda de Dani Díez. Pumprala acaba sacando para Andrés. Quedan 5 segundos. Hai que verano. Aí está a penetración de Andrés. Andrés coa esquerda. Dentro. Esa foi casi de circo. Xogo malabar de Andrés. 2 puntos máis para Buchaca. Deuse conta de que quedaba pouco. En vez de tirar, foi para dentro. Arriscou e entrou. Raulciño. Polo chan Andrés. Raulciño para Cuxis. Doblas fronte a Maisley. A ver que fai Doblas, quedan 7 segundos. O lanzamento, o balón que non entra de Cuxis, rebote para Salah Maisley. É que o Lagungaro está absolutamente desconcertado. Leva 2 puntos. 2 puntos en 8 minutos do máis de terceiro 8 cuarto. minutos, sí. Andrés Rodríguez. Balón para Pumprala. Bloquea Hamel. Aí está Pumprala de novo con Andrés. Atención ao corte de Corbacho. Con el o seu amigo esta noite Papá Macarios. Andrés para Maisley. Bueno, falta clara de Doblas. Sí, ¿Pero qué quieren? A falta clarísima de Doblas. Sí. Y agora vai llegar a Papá Macarios. Bueno, pues no intento de alley-oop, Doblas desentendeuse totalmente do balón da xogada e foi a desprazar claramente a Maisley. Pero bueno, tamén inteligente Andrés, esperando esgotar a posesión, pedindo bloqueo e xugando con Maisley. Sí, a segunda vez a pitou, a primeira non, pero a segunda sí. Na liña de persoal Maisley. Sigue sen anotar nos tiros libres Maisley. Apenas un 50% esta temporada. Segundo tiro para Maisley, agora sí. 49-37. 12 arriba. Outra vez. Raulciño, Pumprala con Cuxis. Acaba sacando para Raulciño. Como recuperó Pumprala realmente como un gato. Andrés antes. Doblas con Maisley. Ahí está Doblas que insiste. Ben traballada por Doblas. Acabou escachando David Doblas. Bo traballo non contra un, Que ben chegou aí no poste baixo. Se dicía Sito Alonso na previa que para él Doblas aí, nese tipo de circunstancia, era dos millores da liga. Andrés Rodríguez, balón para Hamel. Andrés, aí está Andrés, forzando Andrés a Raulciño, deixa para Corbacho, tripla de Corbacho, 3 de Corbacho. Saliu liberado. Aparece o Caroneiro do Sara, apareceu Corbacho. Notábamos de falta na primeira parte as triplas, de momento leva dúas, e o ritmo, de momento sí, señor. O Blusens soltouse. Dúas nese terceiro cuarto, 3 no partido. Raulciño Neto. Raulciño, que ven a xuda de Hamel tapando ese camiño. Raulciño contra Maisley, acaba sacando a Raulciño, toca Hamel, balón para Papá Macarios, último segundo, lanzamento de Papá Macarios, que non chega Hamel. Sí, eu creo que acerta agora Ana Morós, tocou Hamel ante Cuxis, balón de fondo para Lagungaro. De todas maneiras, a defensa de Blusens enorme. 4 puntos Lagungaro en todo o terceiro cuarto, quedan menos de 23 segundos. E cometeu 3 faltas só Blusens Monbus. O que ainda non está en bonus. Sí, señor, para louvar máis a súa defensa. Vai a xogar a última posesión o conxunto de Sito Alonso. Deixando que corra o cronómetro Raulciño Neto.
Inicia Raulsinho, mete a man Andrés, queda con Hamel, ahí está Raulsinho, de nuevo a man por detrás de Andrés y a falta de Andrés. Muy boa falta porque non están aínda en bonus. Están pedindo validez, dica ayer Redondo que non. A falta foi abaixo. Que foi anterior ao inicio do movimento. Non é de tiro porque agora entrando bonus unha falta inteligente. 5 segundos, 5 décimas, van a entrar. Mais Andrés, que Rafa Luz. fixo, hai que decirlo, un cuarto extraordinario en defensa e en dirección de equipo. Move Taylor. Balón para Raulsinho. Ahí está Raulsinho, lanzamiento de Raulsinho y acaba. Muy bien. Acaba con ese rebote de Maisley. Gran tercero cuarto de Blue Saints Mongoose que manda por 13. Ahora que Dani Díaz está de 4. Si hay llegada con Rodri para aquí después sometime. Pues gonna isolate, okay? He's playing against Danny Diaz. After a first pick and roll, llegada. When they all hit on King, pass inside for him. Okay, here we go. Let's go, 10 minutes. Pues ahí estaba asustando Rafa Luz, a defensa de Dani Díaz tras pick and roll. Y ahí está Andrés Rodríguez, unha das súas penetracións. Sensacional Andrés Rodríguez. Gran terceiro cuarto de Blue Saints Mongoose. Parcial extraordinario, 22-4. E moi bo traballo tamén de Hamel na defensa, axudando no rebote. Un partido tamén moi serio de Hamel. Ahí comenzó el tercero y cuarto. Move Cuxis para Lagunaro. O balón de Cuxis. Recupera Salah Maisley. Estaba durmiendo Doblas. Balón para Salah. Salah ahí peleando con balón. Consigue recuperarlo. Rafa Luz. Hay falta de Taylor. Sí, muy bien. Primero, muy bien Salah Maisley. Controlando o balón, hai que ter en conta que ten 2-17. Oye, parece increíble aquello de movilidade que ten. Too relax, demasiado relax, que decía Moncho Fernández en los dos primeros cuartos, y estamos viendo un Blue Saints Mongoose no terceiro en este inicio de último, realmente hiperactivo, enchupadísimo. Non estaría mal poñer unha cámara no vestiario, no descanso, a ver que pasou. Sí, señor, pues moverá de banda Alberto Corbacho. Ahí está esa última falta de Taylor. Corbacho, Rafa Luz para recibir, bloquea Maisley, o seu carón Hamel. Está indo, balón para Púmprala. Ese o quinteto de Blue Saints Mongoose. Rafa Luz, atención, corte de Corbacho. Balón para Corbacho, ahí está liberado, lanzamiento de Corbacho. Pelota que non entra, ese rebote, Púmprala. Ahí está Púmprala. Otra vez Púmprala, barrendo todo lo que hai por aí. O pabellón recoñecendo o traballo de Púmprala, que a verdade é que un esforzo todo o tempo que está na pista. Titánico, Pavel Púmprala. Rafa Luz. Balón para Maisley. Berros de Pavel Púmprala no Sar. Creo que a primeira vez que se corea o nome do checo en Santiago. Púmprala, mira Púmprala. Responde Púmprala. Fallar un poquito las pernas, que bueno, por intención descachada. Sí, pero era toda, está moi valiente nas penetracións, moi serio en defensa, axudando no rebote. Sí, falta agora, baixou as mans. E hai falta persoal. Púmprala 9 puntos, 2 rebotes, 2 recuperacións, 2 tapóns e un traballo defensivo sobre Taylor espectacular. Taylor leva 2 de 8. E logo o traballo de Hamel tamén, os minutos que estivo quinto el bus, prácticamente non apareceu. Mira ahora, berros de Pavel. Y ahí está, vai se Pavel, ovación pechada no sale. Merecido, Sí, señor, muy merecida. Aplaude Púmprala, entró Diguar. Balón para Doblas. Ahí te pantalla ante Hamel. Va a buscar Doblas. Percutiendo Doblas. Acaba sacando para Salgado. Salgado con Rafa Luz. Salgado encontróse con Maisley. Y hay falta de Maisley. Falta de Maisley a Guille Rubio. Me daba más sensación máis de Hamel por detrás que baixou a man. Vamos a ver unha repetición, pero que baixou a man foi Hamel. Maisley, o que pasa que se lleve máis. Son 2-17. A cuarta de Salah Maisley. Segunda falta neste cuarto para Blue Saints Mongoose. La línea de persoal Guille Rubio. O lanzamiento de Rubio, anota. Segundo tiro libre para Guille Rubio. Parece que vai a arriscar Moncho. Ah, no, está preparado xa queda. 74% de acerto para Rubio esta campaña. O segundo de Rubio, non entra, rebote longo para Diguar, que estaba máis atento que Coxis. Rafa Luz. Preparado Ivan Kendall. Ahí dando un último consejo Moncho Fernández. Agarró. Rafa Luz, balón para Corbacho. Ahí vaya tripla. ¡Dentro! ¡Anotó Corbacho! Hubo agarrón previo.
Estaba Raulciño Neto con él. Mira unha cousa, Tito. As de Corbacho se non veñen con agarrón e son complicadas, non entran. O lanzamento, a resposta de Javi Salgado, 3 para Lagunaro. Sí, cuidado con Javi Salgado nos bloqueos directos, que despois de bloqueo tira moi ben. 57-40, 57-43 con esa tripla de Salgado. Rafa Luz, pide Maisley. Maisley ahí con Doblas. Sigue Rafa Luz, ábrese Diguar, balón para Maisley. Maisley contra Doblas, aí está Maisley, a mano final de Doblas, acabou perdendo Maisley, vai o Chan Cuxis e hai falta de Diguar. Boa falta, o que pasa que, bueno, é a terceira xa de equipo, pero iniciaba o contraataque, está ben paralo. Aí entra Livon Kendall, vai ir con 4 faltas ao banco, Sala Maisley. De que se guallara un partido redondo no SAR. As faltas o condicionaron. Mira Moncho. Bueno. En ataque Raulciño, falta en ataque sobre Rafa Luz. Boa defensa de Rafa Luz. Rafa Luz ten moi boas pernas para defender, un xogador moi rápido, moi forte, é un moi bo potencialmente un moi bo defensor. E as sensacións que transmite moi diferentes hasta o primeiro cuarto de temporada. Sí. Aquel xogador que esvaraba continuamente, que era toda imprecisión, se miren agora. A falta en ataque de Raulciño, move xa Blues Saints Bambús, balón para Kendall, lanzamento de Kendall, non entra ese rebote, loitaba por el Hamel, a loita de Hamel, Raulciño, balón para Guille Rubio. Sube rápido Javi Salgado, está mirando desguello para Raulciño Neto, recibe Cuxis con Diguar. Vai por outro lado, Doblas tratando de aclarar e aí o panorama. Cuxis, balón para Raulciño, Javi Salgado, a pinta ante Corbacho, lanzamento de 3, tripla de Javi Salgado. Cuidado con Javi Salgado, que é un xogador tamén de rachas, se leva 2 seguidas. Atención, lo que pasa é que agora Rafa Luz cambiaron, foi a axudar. Quedou con Corbacho e aí estivo a tripla. Balón para Hamel, Corbacho, Rafa Luz, últimos 10 segundos. O corte de Diguar, balón para Corbacho. Corbacho marcado por Raulciño, deixa para Hamel o lanzamento en carreira. Aí a revira volta, hasta bonita de Robbie Hamel. Moi ben Hamel aproveitando as súas condicións. En vez de postear, continúa, revira volta. Tiro, moi ben. 9 puntos para Hamel. Vai o banco Rafa Luz. Volve Andrés Rodríguez. E agora Moncho Fernández con Rafa. Sí, porque a segunda tripla de Javi Salgado non é culpa de Rafa. Rafa foi a axuda e quedou emparellado Javi Salgado con Corbacho. 7 minutos para a conclusión do partido. Manexando Raúl, balón para Javi Salgado. E vai outra tripla, esta non entra. Rebote para Andrés. Entra directa Blues Saints Bambús. Aí está o pase de Luxo. Aí pasos de Diguar. Tal vez avanzar un par de metros máis Andrés co balón, non pasalo tan rápido. Derecha arriba o conxunto galego. Os pasos de Diguar, balón para Lagunaro. Os tres adestradores do Blues Saints animando. Hai nervios, claro que sí, hai tensión no banco. Partido importante, sería a 8ª vitoria, sería escribir unha nova páxina na historia, sería un inicio extraordinario. E sería, por suposto, seguir soñando coa Copa. E deixar a Lagunaro moi atrás. Balón de Javi Salgado. Ollo que quedou aí no cambio con Hamel. Vai cortar Salgado para Guille Rubio. Saca Guille Rubio, balón para Cuxis, lanzamento de Cuxis, demasiado longo, rebote, toca Hamel, controla Doblas, balón para Salgado, a pinta y anta Andrés, continúa Salgado, saca para Cuxis, que está bastante despistado. De nuevo Salgado. 15 segundos de posesión. 6:20 para o final. Balón para Raulciño. Doblas ahí percutindo contra Kendall, la ayuda de Hamel. Busca Cuxis, lanzamiento liberado de Cuxis, non entra, rebote para Hamel, pero hai falta del Guille Rubio. Hamel está a facer un traballo, é un xogador unhas características moi físicas, ten calidade, pero tamén é moi forte, está a traballar, ten un traballo tremendo tamén. De feito entrou un poquinho antes do descanso e aí sigue, Sí. Yo mantén Moncho. Sí, por algo Andrés para Hamel, precisamente Hamel. Corbacho, ollo que es para Raulciño, de nuevo balón para Andrés. E agora bloqueos para Diguar. O movimento de Diguar, Kendall tratando de bloquear para Hamel. Hamel con Guille Rubio, esa vai ser para Hamel, o lanzamento, a finta, canasta de Hamel. Baixou a cabeza, pero escurouse aí o espazo e levantouse como un foguete Robbie Hamel. 11 puntos Hamel. E agora cando me lembro desa rolda de prensa, hai un par de días de Sito Alonso que dicía Blues Saints Bambús ten unha cantidade de recursos en ataque. Pois sí. Hoxe apareceu Hamel, que era moi importante que aparecera. Está dicindo a Bus que demostre que é un xogador NBA,
Sito Alonso. Mostra ahí que eres jugador de NBA. ¿Puedes subir un poquito, por favor? I don't want to play in a hurry. I want to play with the same rules in offense and be able to defend well 3 times in a row. 3 times in a row. They are not taking advantage now of the screen. They are taking advantage of the fucking one-on-one. Yes? One-on-one. Next play. Next play. We play with team. With team with Raúl. So. Raúl, bam, and space. Okay? Go. Bueno, agora Bulls, que a verdade é que ten calidade, pero, bueno, parece como se faltara un pouco de espírito, ¿no? De gañas, desapareceu completamente. A terceira falta que fixo o filo do descanso perxudicou o plantexamento, quedou no banquiño e seguro condicionou bastante o seu xogo, porque non volveu a aparecer na segunda parte. Foi unha das claves do bo terceiro cuarto de Blues Mombús tamén. Sí. Javi Salgado, 5:40, 15 arriba conxunto galego. Ahí está Salgado, pedindo dentro Doblas, balón para Doblas, o balón de Doblas, chegou Hamel, que manteniu por aí Hamel, intimidador Hamel. Balón para Andrés Rodríguez. É que o parcial é de 31-11 nesta segunda parte. Andrés, balón para Kendall, o lanzamento de Kendall, non entra, rebote para Kindlewoods. Javi Salgado. Salgado, puede haber falta de Andrés, continúa Salgado, balón de Salgado para Cuxis, pide dentro Doblas. Sí. Doblas e Kendall, a man por abaixo de Kendall, continúa Doblas facéndose sitio, falta de Kendall. Bueno, é a situación de ataque que elixen. É a cuarta de Kendall. Xugando con bus de falso pivot, hai espazo, balón a Doblas para que xogue 1 contra 1. Si hai axuda dentro fora, agora non hubo axuda, pero sacou unha falta, pois sí, bastante importante, porque tendo a Meirri con 4, bueno, está Oriol, sí, que volveu. Empezou o partido, non volveu. O lanzamento de Doblas, esa chora, pero entra. Segundo tiro libre para David Doblas. O segundo de Doblas tamén dentro. 61-48. 13 arriba, 5 minutos. Púmprala para Hamel para Andrés. Saindo da presión Blues Mombús. Sí, sin problemas, sí. Comeza o movimento, Púmprala. Buscarán a Púmprala en poste baixo. Aí está Kendall, balón para Púmprala, rectificado de canastra. Aí ante Cuxis, anotou Pavel Púmprala. Un estilo de xogo, de vez en cando colocan a Púmprala para xogar de costas ao aro, que o está a facer ben. É que é un xogador completísimo, a verdade. 11 puntos Púmprala, 11 puntos Hamel. Raulsinho, balón de Raulsinho para Cuxis, remonta a liña, evitou a Kendall e anotou Cuxis. Sí, moi hábil, moi ben. Volve a recuperar fluidez en ataque Lagungaro. 63-50, mantense a 13. Tal vez demasiado tarde, Esperemos que sí. Erros de obra no pabillón do Sar. Andrés. Outra vez o mesmo, Púmprala tratando de postear. Sí, e hai falta de Cuxis. Cuarta falta de equipo de Lagungaro. Isto fan a veces Blusens por cambiar a dinámica de xogo, que non se xa todo o mesmo. Está a dar moi bo resultado, porque ademais Púmprala é un xogador que traballa moi ben a posición para recibir, condiciona a defensa do seu par. Agora volve para Macarios, porque a sorte de xogar con 2 bases non lle foi ben para Lagungaro. Andrés Rodríguez, o corte de Diguar, balón para Kendall insiste con Púmprala. Ahí está iniciando Púmprala y pasos de Púmprala. Sí. Escapouse ya el último pé. Sí, levantou o pé antes do pase. Balón para Lagungaro, 4 minutos 5 segundos. Voy a ver que loitar esta oitava victoria, tal como estaba o partido no descanso. Sí, o cambio foi radical. Empezou por un cambio de estrategia dos pivots. Aí está Butch con Hamel, forzando Butch non entra, sacou tiros, quinta de Kendall. Eliminado Livon Kendall. Si é de Kendall ou de Hamel. A ver. A Hamel levanta man. Sí, Hamel levanta man, pero creo que lle vai quedar a Kendall. Pero a quinta de Kendall, sí. Volve Oriol. Kendall que di que non entende nada. Preparado Oriol Junyen no banco de Blues Mombús. Aplausos para Livon Kendall. Bom partido tamén de Kendall. A súa saída despois do descanso no posto de 5 condicionou, axudou moito e deulle moita fluidez
tanto él como Hamel o xogo do Blusense. Últimos segundos en Canarias. Canarias 81, Manresa 76. Hay que dar aí afundido a Signia Manresa e de continuar isto así tamén Lagunaro. Sería bo que queden dous O sea, abaixo. que queden 2 abaixo, ¿verdad? Sería bo. Segundo tiro libre para Kintelbutz. Aí está home que quiso hai un par de anos, hai 2 anos Héctor Messina, pero Real Madrid. Vai presionar aí despois de tiro libre Lagunaro. Balón para Andrés Rodríguez. Hamel. Diguar, Andrés. O corte de Pumprala perseguido por Papá Macarios. Balón para Hamel, o lanzamento de Hamel por riba de Butz. A pelota que non entra, salta Oriol, rebotea Papá Macarios. Sería a terceira seguida desde o mismo set, desde o mesmo sitio. Javi Salgado. Axuda de Hamel. Balón para Butz, quedou liberado, lanzamento de Butz, non entra, rebote para Oriol. Bueno. Importante que non entrara ese de Butz. Paciencia en ataque. Agora que está en prisa el Lagunaro, non o Blusense. Decía importante porque podía poñerse a 8 puntos con 3 minutos e pico. Hamel, o lanzamento de Hamel dentro. Anota Hamel, 3 para Hamel, 66-52, máis 14, faltan 3 minutos. Parece que o ano vai acabar no SAR, pois como foi este 2012, de xeito espectacular. Moi boa a segunda parte tamén de Hamel, Hamel e Pumprala, dos xogadores que se están a meter moi ben na dinámica do equipo. Un pouquiño máis. Bueno, quedan 3 minutos. Go with the low offense. We are gonna do the situations like pass or down, okay, and the post up of Pavel against the perimeter players. But tío, we pass it down. It's on defense. Os puntos en Blusense moi repartidos. Os puntos en Blusense moi repartidos entre todos os xogadores. Bueno, pues repasando un poquillo todas las ventajas, donde ten todas las vantaxes en ataque Blusense Monbus aí Moncho en ese tempo morto. Precisando con Oriol tanto Moncho como Gonzalo, seu axudante. A defensa, una circunstancia para ti, hay un doble pick and roll, no sé exactamente qué jugada se refería. Vale, pero é que están a facer a defensa con Butz, no bloqueo directo de Butz, cambian, non saen, porque é un xogador que tira, quedou antes liberado para un tiro que pasa que non entrou. Balón para Butz, Javi Salgado, menos de 3 minutos, Raulsinho, ayuda de Oriol, o lanzamento de Doblas, canastra de David Doblas. 66-54 a 12. 2-42. Andrés Rodríguez. A penetración de Andrés que forza, Andrés, o salto de Pumprala y hay falta de Doblas. Muy bien forzada, sí, muy bien forzada por Pumprala. Que xa son varios partidos, un xogador que entra moi ben ao rebote de ataque. Serán tiros para Pavel Pumprala. Están bonus Blusense Monbus, pero tamén está Lagunaro. Tamén é importante a diferencia de puntos, non? Hai que recordar o objetivo principal do Obradoiro desde logo é a permanencia, pero a Copa do Rei se xoga ao final da primeira volta e aí influye o Basque Average xeral. Sí, señor. Por certo, neste último partido do ano a afección do SAR ten o seu heroe, Pois sí. Outra vez, perros de Pavel. Bueno, eu tamén me quedaría con o traballo inmenso de Andrés Hamel. Tremendo partido de Andrés Rodríguez, claro que sí, de Pumprala, de Hamel. Importante o de Hamel tamén, que necesitaba mellor un partido completo así. Logo os puntos moi repartidos, a defensa moi seria da segunda parte de todos. En ataque Lagunaro. Ahí está Raulsinho Neto, balón de Raulsinho para Doblas. Ahí está Oriol con él, recupera Andrés, que están todas. Cazó una antes de que chegase a Salgado. Ahí vai Andrés, tocou Salgado, leu a xogada. Sí, unha mágoa. 18 segundos de posesión. Seré Andrés y esto que vuelve a comenzar. 2-10. Bloquea Hamel, por ahí sai Pumprala. Van a buscar a Pumprala no poste baixo. Ahí está con Papá Macarios, ahí está Andrés que penetra, Andrés trata de doblar para Pumprala, acaba comiendo ese balón, recupera Papá Macarios, saca Papá Macarios, balón para Salgado, menos de 2 minutos. Salgado recibe Papá Macarios, circula bien para Raulsinho que penetra, aro pasado, canasta bonita de Raulsinho Neto. Desajuste defensivo na transición defensiva. 68-56. 2
12 arriba. 8 victorias en 15 jornadas. ¿Quién no iba a pensar al inicio de esta temporada? Increíble. Qué temporada extraordinaria de Blues Monbus. Andrés Rodríguez, o lanzamiento de Andrés, o balón que non entra. Por certo, un dos que se sumou antes deste partido. As felicitacións para Blues Monbus por lo que leva de temporada foi Audi Norris, nada máis e nada menos. Un mito da Liga ACB. Actualmente, penso que sin traballo, bo adestrador de pivos. Sí, mesmo, bueno, ofrecía esa posibilidade, non? Que lle gustaría traballar con xente alta, tratar de momento de aprender, e iso que él sabe. Está Sito Alonso buscando un imposible. Raúl, play the pick with Rick and then receive the ball to shoot. If you cannot shoot, you have the ball, Raúl, one-on-one. Open, let's go! Let's go! One, two, three! Bueno, pues hasta el final va a intentar Lagungaro a Vitoria, verdad que se les parece, imos decir que está imposible, pero desde luego tema do básquet a verás, pues bueno, nunca se sabe, todas muchas voltas, muchas victorias, non debería ter moitos problemas Blues Monbus, pero por si acaso. A defensa de Blues Monbus da segunda parte del libro, tremenda. Pues ahí mueve Lagungaro, balón de Papa Macarios, Javi Salgado. Como continúa presionando con qué intensidad de Blues Monbus. Escorrégase ahí Diguar, o lanzamiento, canasta. Canasta, creo que de Coxis. Llegó Woods, pero los 2 puntos para Coxis. Andrés Rodríguez, presiona Javi Salgado, mete a man por detrás, continúa Andrés entre 4. Sortea a defensa de Lagungaro Andrés, ahora con Papá Macarios. Está en bonus Lagungaro. Pide bloqueo, maga cabeza. Ofrece bloqueo ahora Oriol. Ahí está bloqueo de Oriol. Andrés que penetra. Pelota que no entra. Rebote para Raulsinho. Mete velocidad de Raulsinho. Balón para Javi Salgado. Con problemas en recepción. Ahí falta. Metió a man Diguar. Falta de Ben Diguar. Sí, de tiro. Una mágoa a bandesa de Andrés porque estaba solo, la verdad. Sí. Ya fixera máis difícil encontrar aí ese corredor no bloqueo de Oriol. Fixo máis difícil e fallou máis fácil. 68-58. Último minuto do ano no SAR. Esto vai a acabar con festa rachada. Y en canto acabe o partido estaremos cos protagonistas. Vaya partido de Andrés Rodríguez, de Púmprala. Hamel, que sentirá Púmprala coreado por esta afección do SAR? Pois é importante para él, porque é un debutante tamén da Liga ACB, o seu primeiro ano en España. Bueno. O lanzamento de Salgado, anota tamén o segundo. 68-60 a 8, 56 segundos. Sí, bueno. O balón de Andrés. Bueno, qué xogada, canasta. Canasta de Púmprala. E asistencia de campo a campo de 3. Sí, señor. Outra máis para Púmprala. Raulsinho, a desesperada xa Raulsinho Neto. Piques de facer aí dobles. Papa Macarios para Raulsinho. 40 segundos. Raulsinho, Diguar que boa, pero ven Púmprala polo outro lado. Aí estivo outra vez Púmprala. Ahí va Andrés de Lucio buscando espectáculo Obradoiro. Cuxis que recupera. Cuxis entre 3 acaba metiéndose, falla, rebotea Ken. Púmprala. Una posesión, esperemos una só. Está buscando un broche de ouro Andrés. Está buscando a xogada do partido Blues Monbus para poñer punto e final ao ano. E a festa sexa completa. Balón para Andrés, tripla de Púmprala, non, balón para Oriol. 8 segundos de Lucio para Diguar. Non entra, verá tiros. Antes de Raulsinho Neto. Pues muy boa segunda parte de Blues. Conseguiu cambiar absolutamente a dinámica do partido. Empezando a jugar con Hamel e con Kendall como pivos. Mira, va a entrar Corbacho, retírase Púmprala para ovación. Ovación tremenda para Púmprala. Merecido, muy merecido. Esto es para que siga medrando Púmprala, para que a súa confianza siga medrando, claro que sí. Y ahí está outro dos grandes, Robbie Hamel. Dos jugadores que hoxe foron decisivos na victoria, tanto no ataque como na defensa como no rebote. Importante a máis o de Hamel, que siga medrando. Púmprala xa sabíamos nas últimas jornadas, hoxe Hamel. Aí estivo. Falló primero Ben Diguar, 70-60, menos de 7 segundos.
Segundo tiro libre para Ben Diguar. Anota Diguar, 71-60. Mueve de fondo Quintelbutz, balón para Javi Salgado. Vaya a buscar un último tiro Salgado, aí ante Andrés. Salgado que penetra, suspensión de Salgado, canastra, non, a pelota que non entra, non vale. Non vale ese último intento de David Doblas. Gañou Blucense Monbus, 71-60. Un último consello y estamos ya cos protagonistas.